Mi esposo se fue de este mundo hace un año, y hace unos días encontré en su celular una conversación con una mujer que me cambió la forma de recordarlo. Ha pasado un año desde que mi esposo se fue. El dolor agudo se ha convertido en una pena silenciosa, una compañera con la que aprendí a vivir. Creía que ya no había más sorpresas, que lo conocía en todas sus facetas, hasta la última. Me equivoqué. Hace unos días, encontré en su celular una conversación con una mujer que no solo me rompió el corazón, sino que destrozó los sentimientos de todos nuestros recuerdos. Estuvimos 17 años juntos. Construimos una vida desde cero. Compramos esta casa, vimos a nuestros hijos dar sus primeros pasos, nos turnamos para las noches de fiebre y celebramos cada logro pequeño. Discutíamos, sí, a veces con fuerza, pero siempre terminábamos riendo o, al menos, con un bueno, ya pasó que sellaba la paz. Jamás, en todos esos años, me permití sospechar. Nuestra vida, o eso pensaba yo, era un libro abierto. Después del funeral, el mundo perdió su color. Guardar sus cosas fue un acto de supervivencia. Doblé sus camisas, guardé su afeitadora y ese perfume que se quedaba impregnado en los abrazos. El celular lo puse en una caja de zapatos, junto a sus gafas de sol favoritas y la libreta donde anotaba las compras. No pude apagarlo ni revisarlo. Era como cerrar una puerta que no estaba preparada para trabar. Quería preservar su esencia, su espacio, intacto. La semana pasada, decidí que era hora de limpiar el cuarto a fondo, de quitar el polvo de la memoria. Al mover la caja del closet, la caja de zapatos se cayó y el teléfono se deslizó hasta mis pies. Estaba cubierto por una capa gris y la pantalla tenía una pequeña mancha que no recordaba. La batería estaba tan inflada que parecía a punto de reventar. Una parte de mí dijo tíralo, pero la curiosidad, esa fuerza tonta, pudo más. Enchufé el cargador, esperando que no funcionara. Pero funcionó. La pantalla se iluminó y ahí estaba él, con nuestra hija pequeña en sus hombros y nuestro hijo haciendo el ridículo con una pala en la playa. Los tres con sonrisas tan grandes que parecían sacadas de otro universo. Un nudo se me formó en la garganta. Esa imagen era la prueba de nuestra felicidad, ¿o no? Empecé a navegar por el teléfono con una mezcla de nostalgia y morbo. Reviví nuestros chats llenos de emojis tontos, los audios de amor, compra leche y las fotos de las cenas que me salían mal. Fue un viaje dulce y agridulce. Hasta que, sin buscarlo, deslicé el dedo y abrí un chat que no tenía nombre, solo un número que terminaba en 47. No estaba en sus contactos. Era un fantasma. Al principio, los mensajes parecían normales. Él preguntaba ¿cómo estás? Ella respondía bien, ocupada. Pero luego, las palabras de él empezaron a cambiar. Hoy pasé por el café donde nos vimos la primera vez y no pude evitar sonreír, escribió él. En otro mensaje, decía, te pienso más de lo que debería. A veces, cuando estoy con la familia, mi mente viaja hacia ti y me siento tan culpable como feliz. Ella respondía con un simple no deberías escribirme eso, o es mejor que no hablemos más. Era evidente que él insistía y ella ponía barreras, pero él insistía igual. Los mensajes eran de hace apenas un mes y 5 días antes de su partida de este mundo. Leí cada línea 1, 2, 3 veces. Las palabras se me grababan con rabia. No poder verte me duele tanto, había escrito él. ¿Y yo? ¿Y nuestros hijos? ¿Éramos nosotros el dolor del que hablaba? ¿La obligación que le impedía ser feliz? Me senté en la orilla de la cama, la misma cama que compartimos durante 15 años, y el colchón pareció hundirse más bajo con mi peso. La rabia vino primero, un calor que me subió por el cuello. Luego, un frío terrible. La impotencia era una piedra que me cayó sobre la cabeza. No podía gritarle, no podía sacudirlo y exigir una explicación. La verdad se había quedado huérfana, y yo con ella. Revisé el teléfono con una obsesión que me asustó. Busqué el número en WhatsApp, en los mensajes de texto, en las llamadas recientes. Nada. Revisé la galería de fotos buscando su rostro, algún sitio que pudiera delatarlos. Nada. Revisé incluso la carpeta de archivos descargados. Nada. Era como si esa conversación fuera un universo paralelo que solo existía en ese chat, un secreto perfectamente oculto del resto de su vida. O de la vida que yo creía que era la única.
Cuando no aguanté más, apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesita de noche. La pantalla negra era algo que me atormentaba. Lo guardé todo de nuevo en la caja de zapatos, pero ya no era un tesoro. Era una que contenía todos los males de mi mundo. Cada objeto que tocaba, su sudadera favorita, el libro que estaba leyendo, ahora estaba contaminado por la duda. ¿Quién eras realmente cuando te ponías esa sudadera? ¿Te ibas con ella cuando decías que te ibas a trabajar un sábado? Ahora, cuando mis hijos hablan de él con esa admiración que solo un padre puede inspirar, me quedo callada. Digo que sí con la cabeza y fuerzo una sonrisa para no destruir los sentimientos de mis hijos. Siento un vacío en el pecho, un agujero que se llena con la desilusión. Mi hermana me dice que lo deje estar, que el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Pero es fácil decirlo cuando no es tu vida la que se ha convertido en una mentira. Sus palabras son bien intencionadas, pero resbalan sobre mí como la lluvia sobre un cristal. No sé qué hacer con este secreto que me está consumiendo por dentro. No sé si enfrentar el recuerdo de él con rabia o con una pena aún más profunda. Y mientras lucho con estas dudas, mirando por la ventana como la lluvia cae sobre la ciudad, el teléfono fijo de la casa suena de repente, rompiendo el silencio. En la pantalla veo un número que no conozco, un número que, ahora noto con el corazón latiéndome fuerte en el pecho, termina en 47. El sonido del teléfono era ruidoso, cortando la tranquilidad de la tarde como un tornado. Mis ojos se clavaron en la pantalla. Esas dos cifras finales, el 47, parecían brillar con una luz propia, amenazante. Mi mano, que un momento antes acariciaba distraídamente el borde de la ventana, se quedó paralizada en el aire. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Era ella? ¿Por qué llamaba ahora, después de todo este tiempo? ¿Y cómo había conseguido este número, el fijo de la casa, que mi esposo casi nunca daba? El teléfono sonó una segunda vez, y luego una tercera. Cada llamada era un latigazo en mis nervios. Podía sentir la sangre bombeando en mis oídos, ahogando cualquier otro pensamiento. Las opciones pasaron por mi mente como relámpagos: descolgar y enfrentar la verdad, por dura que fuera, o dejar que sonara, fingir que no estaba, esconderme en la seguridad de la ignorancia como había hecho durante tantos años. Mis pies parecían clavados al suelo. Por un instante, absurdamente, recordé la voz de mi esposo contestando este mismo teléfono, su diga, tranquilo y familiar. Ahora ese sonido, esa posible voz al otro lado, representaba todo lo que había destrozado esa tranquilidad. La cuarta llamada. Mi respiración se entrecortó. Una parte de mí, la que llevaba un año llorando a un hombre que quizá nunca existió, sentía una necesidad desesperada de saber. ¿Quién era ella? ¿Qué tenía que era tan especial para él? La otra parte, la herida y orgullosa, solo quería proteger los pedazos que me quedaban de mi vida. Con un temblor que me recorría desde los dedos de los pies, di un paso hacia el aparato. La mano me temblaba tanto que dudé si podría siquiera levantar el auricular. El 47 seguía allí, parpadeando, un misterio que podría confirmar mis peores temores o, quizá, darle un giro inesperado a todo. Finalmente, en lo que pareció un acto movido por una fuerza ajena a mí, extendí la mano y descolgué el auricular. Lo acerqué a mi oído, pero no dije la habitual hola. Solo el sonido de mi respiración, entrecortada, llenó la línea. Durante un par de segundos que se hicieron eternos, solo hubo silencio al otro lado. Luego, una voz de mujer, suave y con un aire de misterio, rompió el vacío. ¿Hablo con la señora de García?, preguntó. Sí, soy yo, logré decir, con la garganta seca. Hubo otra pausa. Sentí que ella respiraba hondo, como buscando valor. Soy Rosa. Mi número termina en 47. Su esposo y yo tuvimos una breve amistad, hace más de un año. El mundo se redujo a su voz. Todo lo que había leído, toda la rabia y el dolor, hacía ruido dentro de mí. Lo sé. Leí los mensajes, dije, y mi voz sonó fría y cortante, como un cristal roto. Ella suspiró al otro lado, un sonido cargado de un cansancio profundo. Lo imaginé, por eso llamo. No para causar más daño, se lo juro, sino porque no he podido dormir en paz desde lo que pasó. Hizo otra pausa, y cuando continuó, su voz temblaba ligeramente. Él no le fue infiel, señora.
Al menos, no físicamente. Guardé silencio, apretando el auricular con fuerza contra mi oído. Nos conocimos en un grupo de apoyo, continuó ella, y cada palabra era un martillazo. Un grupo para personas con depresión severa. Su esposo, él llevaba meses luchando en silencio. Ustedes, su familia, eran su mundo, y tenía miedo de defraudarlos, de parecer débil. Conmigo, al ser una extraña, podía hablar de su desesperanza. Esos mensajes que usted leyó, te pienso más de lo que debería, era la verdad. Él pensaba en el alivio que le daba hablar con alguien que entendía su dolor, y se sentía culpable por necesitar ese desahogo. Me duele no poder verte, se refería a nuestras sesiones. Yo dejé de ir al grupo un mes antes de que él, porque mi propia terapia avanzaba. Él me escribió esas veces porque se sentía abandonado y más solo que nunca. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas en silencio. No eran lágrimas de alivio, sino de un dolor aún más desgarrador y complejo. Él la amaba a usted, dijo Rosa, y su voz sonó firme por primera vez. Solo que el monstruo con el que luchaba le nublaba todo. Me hablaba constantemente de usted y de sus hijos. Eran su ancla. Pero a veces, ni siquiera el amor más fuerte es suficiente. Colgué suavemente. No dije gracias ni adiós. No había palabras. El teléfono regresó a su base con un clic sordo que se escuchó en la casa vacía. Me dejé caer en el sillón, el mismo donde él se sentaba por las noches, a veces en un silencio que yo interpretaba como paz, pero que para él era un abismo. Ya no sentía rabia hacia él, solo una pena infinita, un océano de ¿y qué hubiera pasado si? Lo había juzgado por la peor de las traiciones, cuando en realidad su único pecado fue sufrir en secreto. Esa noche, cuando mis hijos volvieron a casa y mi hija mencionó lo mucho que extrañaba el abrazo de su papá, no sentí el vacío de la desilusión. En su lugar, me acerqué a ellos y los abracé con una fuerza que los sorprendió. Su papá los amaba más que a nada en este mundo, les dije, y por primera vez en semanas, cada palabra era verdadera, cargada de una tristeza limpia. Nunca, nunca lo olviden. Miré hacia la ventana, hacia la oscuridad que él ya no veía. La historia no había terminado como yo creía. No hubo un rival al que vencer, sino un dolor ajeno que no supe ver. Y la verdad, ahora lo sabía, no siempre te libera. A veces, se instala para siempre en tu alma, como un luto dentro de otro luto, recordándote que las personas que más amas pueden ser las más grandes desconocidas.